Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Nueva sesión de Profundidad de Campos, canal del Senado de la República de Chile. El invitado hoy día es Fidel Edgardo Espinosa Sandoval, senador de la República por la zona sur del territorio nacional. ¿Cómo está, senador? Muy bien, Sergio, un gusto de saludarte acá desde el sur de Chile, en Yanquihue, donde vivo. Saludarlos con mucho cariño para este programa y para esta entrevista. Usted es puertomontino de origen y es profesor de Historia y Geografía también, ¿ah? Sí, mira, yo estudié en una escuela, la Escuela República Argentina de Puerto Montt hasta séptimo básico. Después tuve la oportunidad de estudiar en el Colegio San Javier, un colegio jesuita, hasta cuarto medio. Estudié en la Universidad de Los Lagos, gran universidad de mi región pública, 70% de gratuidad hoy día, Sergio, la Universidad de Los Lagos. Y posteriormente, en mi vida parlamentaria, hice clases muchos años antes de ser político, hice clases, docencia en la Universidad de Los Lagos también entre el 94 y el año 2000, y he tenido la posibilidad de irme perfeccionando también. No solo la política es vida, sino que también a mí me gusta mucho la docencia. Saqué hace poquito en la Universidad de Barcelona un magíster en planificación territorial y gestión medioambiental, que me tiene muy orgulloso porque son los temas de los nuevos tiempos que tenemos que abordar quienes estamos en la actividad pública también. Bueno, 5 veces diputado y en el 2002 ahí ingresó a la Cámara Baja. Esa experiencia en la Cámara de Diputados viene seguramente en el ADN, porque su padre, ¿no? Luis Espinosa Villalobos, fue regidor, fue parlamentario también. Sí, por supuesto, yo tengo el ADN de mi padre, soy muy orgulloso de ser hijo de una persona que entregó tanto por Puerto Montt y por la región. Lamentablemente, como tú sabes, su historia, el 2 de diciembre del 73 fue fusilado de una manera brutal, ¿no es cierto?, en un mal organizado desde el punto de vista, forma de tratar de eludir la responsabilidad de los agentes del Estado. Trataron de aplicarle la ley de fuga, y lamentablemente, ¿no es cierto?, le quitaron la vida el 2 de diciembre, aquí cerquita donde vivo, aquí en Frutillar. Pero tuvimos una madre, Sergio, maravillosa, una madre que quedó viuda a los 33 años, María Marta. Todavía la tengo con vida, aquí viviendo cerquita mío. 4 hijos, ella tenía 33 años cuando quedó viuda. Yo era el menor, tenía 3 años, Sergio, cuando mi papá fue lamentablemente y vilmente asesinado. Y ella nos inculcó mucho amor por el servicio público, pero también búsqueda de justicia. Nunca odio ni rencor, de eso me siento muy orgulloso. Estamos en etapas, en horas muy, muy cercanas a que después de 49 años encontremos justicia, y me siento muy orgulloso de los hijos que ella formó con mucho esfuerzo de su campo, trabajando la tierra, ordeñando sus vacas, haciendo queso, haciendo su huerta, vendiendo sus productos. Así nos educó a nosotros desde muy chicos. Así que es lindo poder decirlo acá en tu programa, porque mi mamá es como esas mujeres maravillosas que existen en Chile, que lucharon por sacar adelante a su familia. Su padre estuvo preso en la cárcel de Valdivia. En algún momento, Francisco Mata, que estuvo también detenido en el penal de Valdivia, tiene muy buenos recuerdos. Yo conversé con él alguna vez y me contó también de esa experiencia que fue terrible cuando lo sacaron de ahí y finalmente fue fusilado. El impacto en la familia, me imagino que fue tremendo, a pesar de que usted era pequeño, tenía 3 años, ¿no? Yo tenía 3 años, pero tengo recuerdos vivos de lo que eran los allanamientos en mi casa, Sergio, cómo apuntaban a mi mamá los militares, cómo la apuntaban a ella con fusiles para que le mostraran los lugares donde mi papá supuestamente tenía escondidas las armas. Son imágenes que nunca se borran en la vida, por eso yo siempre voy a hacerle un homenaje a mi mamá, porque ella siempre, a mí me dijo desde chico: lucha por justicia por la muerte de tu papá, que era el hombre de su vida. Mi mamá nunca volvió a tener otra persona cercana a ella hasta el día de hoy, que tiene 84 años. Y ella nos educó con enorme esfuerzo. Al otro día que mataron a mi padre, quisieron echarnos a la calle. Mi papá había comprado un campo en Puerto Montt, nos quisieron echar a la calle. Mi papá defendió ese campo en plena dictadura, cuando usted sabe que todos los jueces eran proclive al gobierno militar. Ganamos ese juicio en el año 85, y logró de una u otra manera, con tanto esfuerzo, sacarnos adelante, educarnos a cada uno de nosotros. Mi hermano mayor tiene un grado importante de discapacidad. Ellos no tuvieron piedad con nuestra familia, pero ¿sabes qué? Lo que somos y lo que soy yo en la vida se lo debo a esa mujer que me inculcó valores, me inculcó
las ganas de trabajar por la gente, pero nunca olvidando que había que luchar por justicia. Por eso, cuando ya ha salido la condena, días previos a esta entrevista, la condena definitiva a los asesinos de mi papá, que están vivos, siento que hemos cumplido una etapa importante de la tarea que ella nos encomendó, y me siento muy orgulloso de ello, Sergio. Ahora, con toda su historia de vida, aparte del hecho de ser profesor de Historia y Geografía, ¿cómo ha sido recibido en el Senado? Porque usted es debutante en la Cámara Alta. Bueno, el Senado es distinto. Hemos tenido, usted ha visto, ¿no es cierto?, que muchas veces en la política algunos creen que la obsecuencia debe ser el sentir, ¿no es cierto?, y el actuar de un parlamentario. Fíjate que yo no he votado en contra de ningún proyecto de ley presentado por el gobierno del presidente Boric, ninguno, pero soy catalogado ayer en algunos medios como el terrible del oficialismo por decir y dar a conocer la defensa de los derechos de la gente y tener sentido común. Yo, por ejemplo, mira, con la historia que te estoy contando, de cómo yo conocí a los militares, no los conocí en juguetes de plástico como lo conocen miles de niños, millones de niños en el mundo, lo conocí adentro de mi casa y apuntándole a mi mamá. Pero yo no tengo odios ni rencores para decir que, por ejemplo, hoy día cuando el país vive momentos difíciles, por ejemplo, en la macro zona sur, yo creo que hay que adoptar medidas más severas. No tenemos que tener los traumas del pasado y decir, oiga, todos los militares son malos, no. Los militares son hijos de trabajadores, son hijos de la clase media, allí no están haciendo el servicio militar los que viven en Las Condes o en Vitacura. Y por lo tanto yo reclamo mucho eso porque yo veo que algunos sectores políticos en Chile viven de los traumas del pasado. Yo nunca tuve esos traumas porque tuve una madre maravillosa, como te he contado, que me hizo ver el Chile del futuro con amplitud de mira. Y yo siento que, por ejemplo, en la macro zona sur, la gente está viviendo mal porque hay inseguridad, hay multicrimen, hay terrorismo. Y no tenemos que flexibilizar, no tenemos que tener miedo a utilizar las herramientas constitucionales para que efectivamente haya estado de excepción mucho más amplio que le permita a las fuerzas militares, por ejemplo, resguardar la seguridad de la población, que es lo que nos pide la gente que vive en esas regiones. Yo no quiero que a mi región, la de los lagos, que es una región maravillosa, a los ríos, lleguen ese tipo de actos terroristas, porque eso de una u otra manera también provoca daños irreparables para la imagen de las regiones en lo turístico, en lo económico, en lo social. Bueno, senador Fidel Espinosa, usted llegó al Senado ahí, se instaló y le tocó una de las comisiones que tiene que ver con su expertise en educación. Esa comisión es muy importante por todo lo que ha ocurrido en Chile y por lo que debiera ocurrir en el futuro. ¿Qué le parece a usted lo más trascendente en este momento en ese plano de educación, aparte, por supuesto, del crédito con aval del Estado que se está debatiendo en este momento? Bueno, yo soy, como tú lo dices muy bien, he estado ligado muchos años a dos comisiones como diputado que fueron pesca, vivienda y educación. Vivienda ha sido también un tema muy importante en mi quehacer político. Me siento muy orgulloso de aquello porque logramos en el gobierno del presidente Lago crear un programa exitosísimo que fue la vivienda social dinámica sin deuda, que después se perfeccionó mucho con Michelle Bachelet y que ha beneficiado a millones de chilenos y chilenas. Pero en educación también hemos tenido un trabajo importante por largos años. Y yo creo que aquí hoy día el afianzamiento, por ejemplo, Sergio, en los temas de gratuidad es muy importante en la acreditación de universidades que cumplan con los estándares para seguir otorgando gratuidad. Ha permitido a miles de nuestros compatriotas que no hubieran tenido ninguna posibilidad, Sergio, de haber podido llegar a la universidad y sacar su título, a ser hoy día profesional. Y eso tiene un mérito y un nombre muy propio de la presidenta Bachelet, que sacó adelante esa agenda que llevó a la gratuidad en la educación. Te hablaba hace un rato atrás que solo la Universidad de los Lagos, de la región que yo represento, el 70% de sus alumnos estudian con gratuidad. Y eso para nosotros un orgullo importante. Por lo tanto, eso hay que seguir afianzándolo con mucha fuerza. Y claro que hay desafíos en lo que tú planteas. El CAE es un tema, ¿no es cierto?, que el gobierno ha comprometido a ir ayudando a resolver las problemáticas que el CAE ha tenido en el endeudamiento de quienes han sacado sus títulos mediante ese sistema que era el único que había al inicio del año 2000 para poder dar cabida a quienes no cumplían requisitos para tener posibilidades de beca en el Estado. Entonces ahí va a haber que ver cuál va a ser, ¿no es cierto?, la iniciativa que el gobierno emprende en esa materia. Por cierto que estamos para apoyar todo aquello que sea aliviar un poco los hogares de esos jóvenes hoy día profesionales que muchas veces tienen que pagar el 30-40% de sus ingresos que reciben por su trabajo en el pago de este sistema. Ahora, la coordinación, digamos, para enfrentar estos problemas entre el Senado y particularmente la bancada socialista,
con la Secretaría General de la Presidencia para abordar estas temáticas, donde además hay una fragilidad en términos de votación. ¿Cómo se ha dado? Mira, para nadie es un misterio que no hemos tenido, no solo yo, sino porque a mí se me ha tratado de endilgar como el más, como reacio a lo que son el trabajo en conjunto con el gobierno. Yo quiero decir que he votado a favor, Sergio, de todos los proyectos que el gobierno del presidente Boric ha presentado. Han sido otros los que no le han dado los votos en el proyecto de ley de infraestructura crítica, en la ampliación del estado de excepción. Yo siempre he votado a favor del gobierno. Otra cosa es que me quede callado y no planteé los puntos de vista que me parecen importantes, son trascendentales para el devenir del país. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente que vamos a tener que mejorar esas coordinaciones. Creo que no han sido las mejores en estos meses, en estos primeros meses de gobierno. Yo creo que Giorgio Jackson tiene muchas aptitudes, pero no ha estado de una u otra manera muy fino en la conducción de esta cartera. Y desde ese punto de vista, obviamente que eso hay que mejorarlo. Yo por lo menos estoy llano para hacerlo, siempre cuando los proyectos sean en beneficio de la gente, de la ciudadanía, y sean consensuados también a través de un trabajo prelegislativo. Usted fue compañero con él, colega ahí en la Cámara de Diputados, digamos, ¿por qué ha pasado esto? ¿Cómo se puede entender esa situación? ¿Lo ha conversado con él o no? Lo que pasa es que hay varias cosas. Pues, o sea, con Giorgio Jackson no solamente fuimos colegas, fuimos también, yo soy muy amante del fútbol, yo soy fanático del fútbol, hasta el día de hoy lo practico en las ligas ya de de los viejos cracks en mi zona, pero Ya. allá en el Congreso Jackson era el 10 que conducía el equipo que teníamos en la Cámara de Diputados, pero esa conducción no la ha tenido como secretario general de la presidencia, como ministro en particular, porque él no tuvo muy buenas relaciones con el mundo parlamentario cuando fue diputado, siendo, repito, yo no estoy criticándolo a él en su labor profesional, porque yo creo que era muy estudioso como diputado, tenía muchas virtudes y características, pero las de relaciones humanas no eran las mejores. Entonces, por lo tanto, yo creo que eso igual hoy día ha tenido una repercusión en su relación que ha tenido con el Parlamento, en el Senado en particular, y ha tenido dificultades para llevar a cabo, ¿no es cierto?, un buen trabajo legislativo. La mejor demostración de ello es la que te decía hace un rato. Han tenido problemas con sus propios diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista para sacar adelante la agenda del propio gobierno. Y eso es responsabilidad, obviamente, de quienes están en esos ministerios que tienen que ver justamente con sacar adelante la agenda legislativa. Ahora, lo que está pendiente ahí es bien importante. Por una parte tenemos la reforma tributaria y el otro el sistema de pensiones, que ya genera más ruido, especialmente por lo que dicen en la derecha, en la oposición. Partamos por la reforma tributaria. ¿Usted cree que va a haber agua en la piscina o no? Yo espero que sí. Yo creo que Chile necesita una reforma tributaria para poder financiar la agenda que el presidente Boric de una u otra manera comprometió con el país. Para eso no hay que actuar con egoísmo. Yo creo que si la reforma tributaria obviamente busca recaudar más recursos para ir en ayuda de los sectores de la población que así lo ameritan, obviamente que van a tener nuestros votos y seguramente tendremos discusiones en algunas partidas, en algunos elementos en particular, pero siempre esas discusiones tienen que ser para mejorar los proyectos de ley. Los proyectos de ley se tienen que mejorar en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y desde ese punto de vista, yo tengo la plena convicción de que es importante sacar adelante, obviamente, una mayor recaudación fiscal, mejorar los mecanismos de fiscalización. En Chile todavía, Sergio, los abusos son el pan cotidiano de todos los días. Si ustedes en Santiago tienen una situación difícil para millones de familias que lo están pasando mal con esta inflación y esta pandemia, imagínense cómo eso se acrecienta cuando te alejas de Santiago. En nuestras regiones la calefacción es clave. Te voy a dar un ejemplo. Una vara de leña, vara se le dice acá al metro de leña en la provincia de Yanquihue, que costaba 10.000 pesos, hoy día cuesta 20.000. En Osorno, el metro de leña que costaba 37.000, hoy día cuesta 65.000. El gas, para que te digo. Entonces los costos de la vida han sido muy elevados y lo que la gente quiere en definitiva es que efectivamente tengamos posibilidades de una recaudación fiscal que permita ojalá ir en ayuda de la familia chilena, y eso es lo que el gobierno del presidente Boric generó como expectativa para gobernar de buena manera. Y yo voy a estar llano, obviamente, para que cuando los proyectos sean en beneficio de los chilenos, apoyarlos sin ningún tipo de problema. Estamos conversando con el senador Fidel Espinosa, aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado. Hacemos una pausa, senador, y volvemos con usted porque vamos a tocar la reforma tributaria y también la Comisión de Vivienda, que es muy importante para mucha gente que hoy día aspira a tener una casa propia, un departamento, e incluso de conseguir los recursos para poder arrendar. En fin, volvemos en un instante con usted.
Ya estamos de vuelta con el senador Fidel Espinosa, militante del Partido Socialista de la región de los Lagos, para hablar acerca de lo que le habíamos anticipado ya, ¿no es cierto?, la reforma al sistema de pensiones. Por Dios que ha sido difícil este debate durante tantos años, senador. Sí, efectivamente, hay que hacer un poquito de memoria. Fue la expresidenta Bachelet quien el año 2007 hizo una buena reforma que permitió mejorar de una u otra manera las condiciones de vida de miles de personas que vivían en condiciones muy precarias con pensiones que en aquel entonces eran de 40.000 pesos. Se logró la pensión básica solidaria, fue un aporte importante, pero hoy día todos vemos que el costo de la vida es más elevadísimo. Y hoy día vivir ya, no se puede vivir, Sergio, con 250.000 pesos una pensión, o 180, o 150, o sea, los costos de la vida en gastos de luz, agua, el alimento, lo hacen eso inviable. Y lamentablemente esta pandemia nos ha llevado a una situación más dura todavía, que duele mucho decirlo, que es que miles de personas que habían dado un salto, habían logrado escalar un poquito la escala socioeconómica del país, volvieron a retroceder. Y eso nos debe preocupar enormemente. Yo creo que en Chile nadie puede vivir con una pensión de ese tipo y por lo tanto una reforma de las pensiones va a ser muy importante. Aquí hay que hacer un esfuerzo gigantesco y yo estoy muy ávido obviamente a que esa discusión prontamente comience a generarse. Yo creo que tenemos que dejar de lado diferencias políticas cuando se trate claramente de ver este debate de la reforma de las pensiones, porque repito, es triste ver a un profesor, por ejemplo. Te voy a dar un caso de un profesor, ¿no? Me tocó mucho verlo en mi campaña o en el día a día cuando yo recorro lugares. Tú has visto que yo soy de terreno, he tenido altas votaciones, mayorías nacionales de votación porque yo soy de mucho terreno y converso con la gente. Y ver un profesor que está jubilado con 250.000 pesos y no tiene para pagar muchas veces los gastos básicos es muy triste porque han educado generaciones y generaciones. No es justo para nuestro país que ocurran esas cosas. Y no solo con un profesor, con un ciudadano que trabajó toda la vida en el campo. Aquí, ¿sabes cuánto gana Sergio de jubilación un trabajador que le entregó 50 años de su vida a su empleador agrícola? Jubilan con 150.000 pesos, 180. Entonces, por lo tanto, es muy necesario, fundamental, hacer una buena reforma que deje un piso mínimo garantizado. Bueno, hay otra preocupación y que tiene que ver también con la Comisión de Vivienda que usted, de la que usted forma parte. Entiendo que como diputado ya hizo una labor bien importante participando en un proyecto donde 10.000 familias obtuvieron el subsidio para la casa propia. Pero en Chile faltan 600.000 viviendas y hay una meta que se ha planteado ahí su camarada socialista Carlos Montes, que fue senador de la República también, de llegar a 240.000 viviendas durante el gobierno del presidente Boric. ¿Usted ve factible aquello? ¿Qué le parece la política que está planteando su camarada? A ver, dos cosas. Yo desde que soy parlamentario he trabajado el tema de la vivienda y esa cifra que tú has dado es real. He logrado apoyar a más de 10.000 familias para que tengan su casa propia. Y digo apoyar porque no significa solamente acompañarlo el día, Sergio, cuando se va a cortar la cinta, sino acompañarlo desde cuando nace el comité hasta que recibe la llave de la casa propia. Ese es mi mayor orgullo y por eso he tenido también un amplio respaldo, porque yo creo que hay dos cosas en la vida que la familia chilena valora más que nada en el mundo. Primero, la educación de sus hijos y la casa propia. Y en el tema de la casa propia yo creo que hoy día no es el momento de experimentos. Tenemos 650.000 chilenos que de una u otra manera necesitan casa propia. Y ya la primera política me está causando un poquito de resquemores porque se pretende entregarle esta responsabilidad a los municipios. Y dejar de lado el tema de las entidades patrocinantes me parece un riesgo, porque de una u otra manera las entidades patrocinantes son las que le forman a los comités los proyectos para que salga el subsidio. Entonces, no todos los municipios tienen, ojalá que me corrija el ministro Monte, las mismas capacidades técnicas para poder tener profesionales que de una u otra manera hagan buenos proyectos que queden técnicamente calificados para obtener el subsidio. Entonces ahí yo tengo una discrepancia que ojalá, ¿no es cierto?, la aclaremos pronto en la comisión y ojalá, ¿no es cierto?, no sea más que una suspicacia mía o una preocupación. Pero lo que yo no estoy de acuerdo con él es en el tema, no sé si lo ha escuchado usted, de las parcelaciones. Este gobierno se ha empeñado, nuestro gobierno se ha empeñado a través del ministro de Agricultura en evitar que la gente tenga el derecho y la libertad de elegir dónde vivir. Y eso me parece preocupante en un gobierno de centro izquierda como el nuestro. Se confunden los loteos irregulares de Santiago o de la sexta región, que son absolutamente condenables, cuando llega un señor y compra una hectárea y mete 50 casas por hectárea, con las parcelaciones. Y yo creo que ese es un error garrafal. Acá en el sur existen parcelaciones, Jorge,
Sergio, perdón, existen parcelaciones que son entregadas con agua, con luz, con fibra óptica, con caminos adecuados, y prohibirle a la gente tener el derecho. Por ejemplo, te doy el caso, para no ir a dar el ejemplo del loteador, te doy el ejemplo del pequeño agricultor que tuvo un campo toda su vida, que vivió al 3 y al 4, porque la vida en el campo es difícil, y que vende 3 o 4 parcelas y le pagan hoy día un precio un poquito mejor que hace 10, 20 años atrás, y con eso mejora sus últimos 20 años de su vida, ostensiblemente. ¿Por qué le vas a negar ese derecho? Entonces, el decreto del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, desde mi punto de vista, es arbitrario y ilegal porque ellos dicen que no prohíbe, pero en la práctica sí prohíbe, porque ningún funcionario del SAC va a permitir que haya una subdivisión de un predio. Y eso me parece que es atentar contra un derecho de las personas. Primero, los que quieran ir a vivir al campo. Y segundo, también el derecho de alguien que vive en el campo, vender un pedacito de su tierra que es de él para vivir mejor. Yo ahí tengo una discrepancia fuerte con el ministro Monte y con el ministro Valenzuela, que se va a dilucidar seguramente en la Comisión de Vivienda del Senado. Presentamos unos proyectos de ley que buscan regular, poner más, porque yo no estoy en contra de más regulaciones. Yo creo que hay que regular de mejor manera. No puede ser fácil comprar un campo y parcelarlo completo. Tiene que ser con elementos mínimos garantizados: luz, caminos, agua, fibra óptica, que son los elementos que la nueva globalización nos entrega. Fíjate que los procesos, con esto termino, los procesos de ruralización, Sergio, son procesos mundiales. En otros países, en España, en otros países de Europa y de América también, el Estado apoya los procesos de ruralización. Aquí en Chile, con estos decretos, le quieren decir: señor, usted no puede. Y yo creo que eso no corresponde. Ahora, es razonable lo que usted argumenta, pero hay otras miradas también, ¿sí? O sea, si Chile se llena de parcelas y no hay territorios que ya son escasos para el cultivo de los alimentos, ¿vamos a entrar en otra crisis o no? Totalmente de acuerdo, por eso digo que yo no me opongo a que haya más regulaciones. Si un campo es de plena aptitud agrícola, bueno, ese campo no se puede vender. Pero hay campos que no tienen esa aptitud agrícola, que son campos que tienen otras características, en donde sí puede implementarse, ¿no es cierto?, un modelo de vida rural. Totalmente de acuerdo contigo que el tema de la alimentación es un tema global, del mundo, para el futuro. Se ha reducido ostensiblemente en el mundo la cantidad de predios, y eso hay que resguardarlo. Pero prohibirlo taxativamente tampoco me parece que es el camino. Ahora, dentro de los conflictos de que usted ha estado atento también en el transcurso de los últimos años como diputado y ahora como senador, es aquella pugna que hay entre los pescadores artesanales y los pescadores industriales. O sea, la industria pesquera es muy potente en nuestro país, pero también hay intervención de pesqueras internacionales que vienen a las aguas territoriales chilenas, ¿no? Y que muchas veces sobrepticiamente entran a capturar especies allí. Pero los artesanales se han quedado prácticamente en el patio trasero, argumentan ellos, y muchas veces tienen que cambiar de actividad, manejar un taxi o derivarse a cualquier cosa que no tenga que ver con lo que han hecho habitualmente. ¿Cómo se puede congeniar, digamos, la pesca industrial con la pesca artesanal? Tienen que complementarse, sin lugar a dudas. Tienen que complementarse, porque en definitiva, aquí no podemos obviar de que son actividades importantes para el desarrollo, ¿no es cierto?, y para la generación de empleo. Yo he sido en mi región un constante fiscalizador, Sergio, de la actividad salmonera, por ejemplo. Lo he fiscalizado desde largos años. Mis fiscalizaciones han permitido que hoy día, por ejemplo, Sergio, cuando era diputado, las cifras de muertos, de buzos muertos hayan disminuido ostensiblemente, y yo me siento orgulloso de ello. Los abusos laborales y las prácticas sindicales, antisindicales han bajado ostensiblemente. Están en deuda todavía los salmoneros con los temas medioambientales, pero también soy un convencido de que si tú le quitas a la región de los lagos la actividad salmonera, nos pasaría lo que nos pasó en 2007, recuerdas tú, con la crisis del virus ISA, que la región se fue a una debacle. Entonces aquí hay que saber complementar ambas cosas. Yo soy un convencido que la ley de pesca tiene que hacerse de nuevo, pero no a partir de cero. Tiene que hacerse de nuevo salvaguardando los avances importantes que tuvieron los pescadores artesanales en la ley Longueira del 2013, que fueron obra y de trabajo conjunto con los dirigentes, de una ley que obviamente tuvo muchos elementos negativos, pero que sí logramos establecer aumento de los temas de captura, para la pesca, de las cuotas de captura para la pesca artesanal. Se lograron muchos avances, pero hay que mejorarlas, sin lugar a dudas. Pero eso no significa que una actividad tiene que predominar sobre la otra. Hoy día también los pescadores están en problema con la ley Lafkenche, que es una ley que lo que busca es proteger los bordes costeros marinos, los marinos protegidos,
pero lo que pasa es que también se está mal utilizando por algunos sectores que están cobrando dineros cuando obtienen una concesión producto de esa ley. Eso tampoco podemos permitirlo. Entonces, lo que te quiero decir con esto para redondear la idea, en la pesca artesanal tenemos que seguir avanzando. Chile debe tener en algún momento un Ministerio del Mar. Yo espero que el gobierno del presidente Boric cumpla su compromiso de campaña de que vamos a tener un Ministerio del Mar. No puede ser que no lo tengamos. Tenemos un INDESPA que dijeron que iba a ser la solución para la pesca artesanal, que ha sido un fiasco hasta aquí, no por culpa de este gobierno, sino que del anterior. Tenemos que avanzar mucho todavía. Ellos, los pescadores artesanales, son un motor elemental. Aquí en mi región nomás son más de 27.000. Son fundamentales en el desarrollo de la región y tenemos que apoyarlos. Pero eso no significa tampoco vivir en desmedro de otras actividades. La industrial tiene que mejorar sus prácticas y eso tiene que lograrse que convivan esas actividades desde mi punto de vista. Pregunta cortita. ¿Apruebo o rechazo? ¿Cómo va a votar usted? Yo voy a votar apruebo porque no podría votar rechazo. Sería traicionar las convicciones de mi familia, de mi historia, de mi padre que está fallecido, sin lugar a dudas. Pero eso no significa que me quede callado de que el texto tiene, ¿no es cierto?, cuestiones que tienen que ser mejoradas ostensiblemente en el ámbito de la justicia, en el ámbito del sistema político. Aquí hubo convencionales que se pasaron de la raya, se cruzaron 5 pueblos seguidos y quisieron radicalizarlo todo. ¿Y cómo piensa que va a ser el resultado al final? Yo creo que el resultado va a ser un resultado estrecho, cualquiera sea, y por eso es importante también de que nos pongamos en la situación planteada por el propio presidente Boric en el sentido de que hubiese, si se da la eventualidad de lo que no queremos que gane el rechazo, es que hayan alternativas para Chile. Por eso los proyectos que se han discutido en el Senado son importantes para rebajar los quórum altos que la derecha por largos años no quiso rebajar. Yo creo que por lo menos son una carta de garantía que le permite a la ciudadanía tener la esperanza de que en la eventualidad ocurriese aquello, que repito, no es lo que queremos, que gane el rechazo, tengamos herramientas para modificar la Constitución de Pinochet. Porque si una cosa estamos claros todos, es que esa Constitución ya feneció y hay que cambiarla y mejorarla. Lamentablemente, muchos convencionales quisieron radicalmente cambiarlo todo de tiro, provocaron resquemores, dudas, inquietudes y temores en sectores de nuestra población que votaron a prueba en el plebiscito de entrada y que hoy día están muy reticentes a hacerlo en este plebiscito de salida. Yo tengo confianza en que se pueda lograr un buen resultado, pero repito, tenemos que tener una nueva constitución para Chile y eso nadie puede tener discusiones respecto a ese tema. El senador Fidel Espinosa, militante del Partido Socialista, representante de la región de los Lagos en la Cámara Alta, en esta sesión de profundidad de campos en el canal del Senado. Senador, volveremos a hablar con usted porque, bueno, del año queda bastante camino todavía por recorrer, muchas decisiones están en la agenda, así que le deseamos que tenga éxito en su gestión como parlamentario junto a quienes forman parte de la Cámara Alta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Sergio. Que esté muy bien y gracias al canal del Senado. Y a usted que sigue esta conversación en el canal del Senado, le decimos hasta la vista.